Hola mis queridos amigos, soy Gabriel, vuestro narrador de los sueños, y esta noche los acompañaré a través de un invierno silencioso, donde la nieve guarda secretos que muy pocos han escuchado. Prepárense para seguir a Elena en un camino que la llevará más allá de lo conocido, hacia un encuentro que cambiará la quietud del bosque y la profundidad de su corazón. Respiren con calma y déjense guiar por el susurro del viento. Dicen que, en algunos inviernos, la nieve no cae, sino que desciende con intención, como si buscara envolver algo que aún no está listo para ser descubierto. Esta es una de esas noches. Elena despertó cuando el sonido del viento golpeó la ventana de su cabaña. No era un viento fuerte ni furioso, era un sonido vibrante, casi musical, que la obligó a abrir los ojos antes de que amaneciera. Se sentó en la cama y se frotó los brazos por encima de su capa verde, tratando de ahuyentar el frío que se filtraba por las rendijas de la madera. Encendió el fuego y preparó una pequeña infusión de hierbas para empezar el día. El aroma cálido llenó la habitación, pero la sensación de inquietud permanecía allí, como un hilo que tiraba suavemente de su atención hacia el exterior. Elena se acercó a la ventana y observó cómo los copos de nieve caían con un ritmo inusualmente uniforme, casi hipnótico. Algo en esa caída perfecta la hizo fruncir el ceño. Se puso las botas, ajustó su capa y salió al aire helado. La villa todavía dormía. Las chimeneas estaban apagadas y las calles cubiertas por una capa gruesa de nieve fresca. Elena caminó despacio, disfrutando del silencio matutino, pero también tratando de descifrar la sensación extraña que la había despertado. Cuando llegó al límite de la villa, escuchó algo que la detuvo por completo. Un llanto, muy suave, muy frágil, tan ligero que casi se confundía con el viento. Elena se giró lentamente en dirección al bosque. No era un llanto humano, tampoco animal. Era un sonido cristalino, como si pequeños fragmentos de hielo se quebraran con tristeza. La curandera dio un paso adelante, luego otro, siguiendo aquella nota que parecía suplicar. «¿Hola?», susurró. «¿Hay alguien ahí?». El llanto respondió con un tono más agudo. Elena no lo dudó más y se internó en el bosque. La nieve bajo sus pies crujía en un ritmo que hacía eco en el aire frío. Los árboles altos se inclinaban ligeramente bajo el peso del invierno, formando arcos naturales que guiaban su camino. El silencio se volvía más profundo cuanto más avanzaba, hasta que finalmente encontró la fuente del sonido. Un pequeño montículo de nieve se movía de manera irregular, como si algo atrapado intentara liberarse. Elena se arrodilló y apartó los copos con las manos. Lo que descubrió bajo esa capa blanca la dejó sin palabras. Era una criatura diminuta, del tamaño de un cachorro, pero no estaba hecha de carne o pelaje. Su cuerpo parecía esculpido en nieve compacta, con líneas de hielo puro que brillaban en un tono azul muy suave. Tenía orejas redondeadas, un hocico corto y ojos grandes que reflejaban luz propia. Su pecho subía y bajaba con respiraciones débiles, y con cada exhalación emitía ese llanto cristalino. Elena sintió un vuelco en el corazón. «Pequeñito, ¿qué te pasó?», murmuró. La criatura la miró con un destello tenue, como si entendiera su voz. Elena la tomó entre sus brazos, y al hacerlo, sintió un frío tan intenso que casi quemaba. Aún así, la envolvió en su capa verde, tratando de protegerla del viento. El bosque reaccionó. Una corriente de nieve giró alrededor de ellos, como si un suspiro antiguo se hubiera despertado. El cabello de Elena se levantó suavemente por la estática del hielo en el aire. Tuvo la sensación de que algo los observaba entre los árboles, invisible y silencioso. «No te preocupes», susurró. «Te llevaré a un lugar cálido». Regresó a la villa rápidamente, manteniendo a la criatura pegada a su pecho. Dentro de la cabaña, encendió más leños y colocó al pequeño sobre una manta gruesa. A medida que la nieve derretía, su cuerpo se volvía más translúcido, revelando una runa brillante en el centro de su pecho. Una marca que no pertenecía a ningún ser común del bosque. Elena acercó una mano, fascinada. Pero antes de tocar la runa, un golpe seco resonó en la puerta. La criatura tembló con fuerza.
Elena se levantó de inmediato. ¿Quién está ahí? Abrió la puerta lentamente. El exterior estaba vacío. No había huellas humanas ni animales. Pero justo frente al umbral, marcadas en la nieve fresca, había 3 pequeñas huellas circulares que terminaban abruptamente en la entrada, como si algo hubiera desaparecido en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la puerta de golpe. La criatura emitió otro llanto. Elena volvió a su lado y, al tocar su frente helada, una imagen brilló en su mente. Un claro cubierto de hielo. Árboles doblados por el viento. Una sombra moviéndose entre ellos. Un rugido lejano. Una presencia antigua, triste, peligrosa. Elena abrió los ojos de golpe. Ese lugar, lo conozco, susurró. El claro del silencio. La criatura la miró con un brillo suplicante. ¿Quieres que te lleve allí? El pequeño inclinó su cabeza, casi imperceptible, pero suficiente para que Elena lo entendiera. Respiró hondo. Tomó su capa. Abrió la puerta. La nieve, esta vez, parecía formar un sendero, y Elena lo siguió sin dudar. Elena avanzaba siguiendo aquel sendero que no parecía trazado por pasos humanos, sino por la propia nieve que se abría ante ella como un susurro. Cada copo parecía moverse con intención, girando y descendiendo de forma tan precisa que parecía imposible que fuera obra del viento. El pequeño ser en sus brazos respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían abiertos, atentos al bosque, como si reconociera cada sombra, cada rama, cada sonido escondido bajo el hielo. La luz del amanecer aún no tocaba el horizonte, y el bosque se sumía en un gris azulado que hacía que todo pareciera suspendido en un sueño. Los árboles eran altos, gruesos, cubiertos de una capa antigua de escarcha que crujía con cada ráfaga de viento. Sin embargo, aquella madrugada el aire estaba demasiado quieto, demasiado expectante. Elena sostenía a la criatura con fuerza, intentando transmitirle seguridad a pesar de no saber exactamente a qué se dirigían. Sentía que ese bosque era diferente al que conocía, como si por debajo de sus raíces durmieran secretos que nadie debía despertar. Aún así, el pequeño la necesitaba, y eso bastaba para que continuara. «Ya falta menos», murmuró, aunque ni ella sabía si era cierto. A medida que avanzaba, la nieve bajo sus pies comenzaba a cambiar. Ya no era suave ni ligera. Adquiría un brillo casi cristalino, como si pequeñas partículas de hielo reflejaran una luz interna. Elena se agachó para tocarla. Era más fría que la nieve común, más densa, más antigua. Al rozarla con los dedos, sintió un hormigueo que le recorrió el brazo. El pequeño emitió un sonido lastimero. «Tranquilo, ya voy contigo», dijo, apresurando el paso. El bosque se abrió ligeramente cuando llegó a una zona donde los árboles se inclinaban formando un arco natural. A través de ese arco, el aire tenía otra textura, más pesada, más profunda. Elena dio un paso y sintió cómo la temperatura descendía de golpe. Su respiración se volvió visible, pero no por el frío normal del invierno. Era un vapor espeso, casi azulado. El pequeño levantó la cabeza y dejó escapar un gemido. Entonces este es el camino correcto. La nieve delante de ella comenzó a moverse, como si el suelo respirara bajo la superficie. Elena retrocedió un paso instintivamente, pero el pequeño se aferró a su capa con una de sus diminutas patas de hielo. La curandera tomó aire y siguió adelante. El sendero se estrechó, rodeado de árboles cuyo tronco parecía hecho no de madera, sino de hielo endurecido por siglos. En las grietas se formaban dibujos naturales que semejaban antiguos símbolos. Elena pasó la mano sobre uno de ellos y sintió una vibración ligera. Un murmullo cruzó el aire. No era viento, no era voz humana, era algo intermedio. Elena tragó saliva. «¿Quién está ahí?». El bosque respondió con silencio. Ella continuó caminando, y de pronto, la densidad de la nieve cambió otra vez. Ahora los copos eran más grandes, más lentos, cayendo como si cada uno llevara un peso invisible. Se acumulaban sin sonido, como si el mundo entero hubiera decidido dejar de respirar. Elena avanzó un par de pasos más, y entonces la vio. Una figura se movía entre los árboles, muy lejos, apenas un contorno blanco que se deslizaba sin tocar el suelo.
Elena se detuvo en seco. La figura se detuvo también, como si hubiera sentido su presencia. Durante un instante que pareció eterno, ambas se quedaron inmóviles. Elena sintió un escalofrío en la nuca, una sensación de que aquel ser no pertenecía al mundo cotidiano. Pero cuando ella parpadeó, la figura desapareció. El pequeño lloró. La curandera lo estrechó contra su pecho. «No tengas miedo, estoy aquí». El sendero se abrió finalmente, revelando un paisaje que hizo que Elena se quedara sin aliento. Frente a ella, extendiéndose como una luna congelada en medio del bosque, estaba el claro del silencio. Era un círculo perfecto. La nieve en su interior brillaba con un tono azulado, como si guardara luz propia. Los árboles alrededor estaban cubiertos de hielo blanco que caía en filamentos finos, semejando lágrimas atrapadas en el tiempo. No había viento, no había ruido, solo una quietud tan profunda que daba la sensación de que incluso el sonido del corazón debía guardarse en silencio. Elena dio un paso dentro del claro y sintió cómo el aire cambiaba, más pesado, más frío, más vivo. El pequeño abrió los ojos completamente, como si reconociera ese lugar. Su cuerpo de nieve temblaba entre las manos de Elena, no de frío, sino de emoción. Elena lo colocó suavemente sobre una manta en el suelo, y él se enderezó poco a poco, débil pero consciente. «¿Qué estás buscando aquí, pequeño?», susurró. Pero antes de obtener respuesta, algo se movió al otro lado del claro. No era la figura de antes, era algo mucho más grande. Una sombra enorme se desplazó detrás de los árboles congelados, arrastrando consigo un sonido tan leve que no se sabía si era real o imaginario. Elena entrecerró los ojos, tratando de distinguir su forma. Un resplandor azul cruzó entre los troncos. Después otro, como respiraciones lentas, profundas, cansadas. Elena sintió que su corazón latía demasiado fuerte contra su pecho. Y entonces emergió una criatura gigantesca, formada de hielo, nieve y luz azulada, salió del borde del claro. Su cuerpo parecía esculpido por el invierno mismo, con grietas profundas que revelaban un interior luminoso pero debilitado. Sus pasos hacían vibrar el suelo helado. Su cabeza alta, coronada por cristales naturales, se inclinó apenas hacia adelante, observando con un cansancio antiguo. Elena dio un paso atrás, sin poder evitarlo. El pequeño dejó escapar un sonido agudo. La criatura gigante levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos eran los mismos del pequeño, pero infinitamente más profundos. Un vínculo, un reconocimiento, un reencuentro. Elena sintió la emoción recorrer sus brazos, como si el aire helado se volviera cálido por un instante. La criatura enorme avanzó lentamente hacia el pequeño, y la nieve vibró bajo su peso. La luz que emanaba de sus líneas heladas parpadeó débilmente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. El pequeño intentó ponerse de pie. Cayó. Lo intentó una segunda vez. Elena corrió a ayudarlo, pero se detuvo cuando vio que la criatura grande se inclinaba hacia él. Había ternura en su respiración, ternura y un temor profundo. Elena sintió un nudo en la garganta. «Son madre e hijo», susurró. El pequeño logró acercarse, y cuando sus frentes se tocaron, la nieve alrededor del claro pareció brillar con un resplandor suave, como si el bosque celebrara discretamente ese reencuentro. Pero la luz duró poco, porque algo más se movió entre los árboles. Un temblor, un crujido, un murmullo oscuro que no pertenecía a la nieve ni al viento. La criatura gigante levantó la cabeza bruscamente. El pequeño retrocedió temblando. Elena sintió el mismo escalofrío que había sentido en su cabaña cuando escuchó el primer llanto. No estaban solos, y el bosque lo sabía. Elena permaneció inmóvil, como si su cuerpo entendiera antes que su mente que cualquier sonido brusco podía alterar aquello que se movía en la penumbra del bosque. El claro del silencio, que hasta ese instante había parecido un refugio helado, comenzó a llenarse de un murmullo casi imperceptible, como un soplido antiguo que recorría cada rincón del lugar. La criatura gigante se adelantó, cubriendo con su enorme cuerpo al pequeño. Sus ojos azulados se tensaron, emitiendo un brillo más firme, casi defensivo. El pequeño se acurrucó bajo su pecho, temblando de manera tan intensa
que a Elena le dolió verlo así. La curandera retrocedió un paso, luego otro, intentando entender la gravedad del momento. El bosque entero parecía haber cambiado de respiración. No están solos, susurró sin darse cuenta. La criatura gigante levantó una de sus patas delanteras, clavándola en la nieve con fuerza. El sonido fue profundo, como un tambor lejano que resonó desde el suelo hasta las copas heladas de los árboles. Era un aviso, una advertencia, tal vez una súplica. Elena sintió cómo la temperatura descendía aún más. Su exhalación se volvió espesa, casi sólida. Podía ver cómo el vapor blanco se extendía frente a ella como una nube pesada. Entonces lo escuchó. Un crujido, luego otro. Después, un susurro que parecía arrastrarse entre las raíces congeladas. Los árboles se movieron, no por viento, no por peso, sino por presencia. Algo caminaba entre ellos, invisible, esquivo, tan antiguo que el aire mismo parecía desgarrarse a su paso. Elena apretó los labios. Su corazón golpeaba con fuerza, pero procuró mantener la calma. No era momento para dejar que el miedo guiara sus pasos. Una sombra cruzó fugazmente entre los troncos. Apenas un destello oscuro, pero lleno de intención. Elena entrecerró los ojos, tratando de distinguir su forma. Era imposible. Aquella cosa no quería ser vista. La criatura gigante emitió un gruñido bajo, como un mensaje dirigido a aquello que se aproximaba. El pequeño se estremeció y presionó su frente contra el pecho de su madre, como si esa luz azulada que los unía pudiera protegerlo de la oscuridad que se acercaba. Elena dio un paso hacia ellos. «Estoy aquí», murmuró. «No voy a dejar que nada les haga daño». Pero incluso al decirlo, algo dentro de ella comprendió que lo que venía era mayor que su promesa. La sombra se manifestó por fin, no como una figura sólida, sino como un desgarro en el aire. Un espacio donde la nieve no caía y el frío se hacía más intenso, tanto que el suelo se cristalizó bajo los pies de Elena. La oscuridad tomó forma lentamente, como un manto de hielo quebrado que respiraba, expandiéndose con movimientos lentos y cargados de una presencia insoportablemente antigua. Elena sintió cómo cada parte de su cuerpo se tensaba. No había ojos visibles, pero se sentía observada. No había boca, pero el silencio pesaba como un susurro lleno de intención. El pequeño lanzó un gemido agudo. La criatura gigante respondió con un rugido que hizo vibrar el claro. Sus líneas luminosas se encendieron con más fuerza, delineando su figura con un azul intenso. Elena retrocedió un paso al sentir la onda de energía que se desprendía de la criatura. Era como la mezcla de un invierno profundo y un latido desesperado. «¿Qué es eso?», susurró. Pero el bosque sí lo sabía. Y temblaba. La sombra avanzó lentamente hacia el centro del claro. Cada vez que tocaba la nieve, el suelo se quebraba en cristales diminutos que se disolvían en el aire. Su forma fluctuaba, como si no perteneciera a un único estado. No era completamente sólida, ni completamente vapor, ni completamente hielo. Era algo intermedio, algo vivo. Elena sintió un escalofrío profundo al verla acercarse. «¿Quiere?», intentó comprender. «¿Quiere al pequeño?». Pero la criatura gigante interrumpió esa idea al colocarse aún más delante de su hijo. Su respiración se volvió un rugido tenue, pero firme, cargado de una energía protectora que Elena nunca había visto en ningún ser vivo. La sombra se detuvo. Un latido profundo resonó en el aire. No era un sonido, sino una vibración que los árboles trasladaron de tronco en tronco. La criatura gigante flexionó las patas, preparándose para el ataque. Elena levantó las manos instintivamente, aunque no tenía idea de cómo enfrentaría algo así. El pequeño, con un gemido suave, cerró los ojos. Un segundo de silencio absoluto, y luego, la sombra se lanzó. Fue un movimiento tan rápido que Elena apenas pudo percibirlo. La figura oscura avanzó como una ola helada, abriéndose en múltiples fragmentos que se extendieron hacia la criatura gigante. Ella respondió levantando una de sus patas delanteras y golpeando el suelo con una fuerza que hizo estallar un círculo de luz azul alrededor. El impacto creó una onda que retrocedió parte de la sombra, pero no lo suficiente.
Elena sintió la vibración recorrer sus piernas. La sombra volvió a atacar, esta vez desde dos frentes. La criatura gigante rugió. El claro tembló. El pequeño abrió los ojos, y su pecho comenzó a brillar con un azul más intenso que antes. «No, pequeño», dijo Elena con un hilo de voz. «No te arriesgues». Pero era inútil. El pequeño dio un paso adelante, movido por un impulso que iba más allá del miedo. Elena intentó detenerlo, pero una ráfaga de aire helado la empujó hacia atrás. La sombra se replegó un instante, confundida, como si no esperara que aquel ser diminuto se interpusiera. La criatura gigante rugió, desesperada. El pequeño avanzó otro paso. Su cuerpo temblaba, pero su luz crecía. Elena sintió una mezcla de terror y admiración. «Eres más fuerte de lo que pareces», susurró. De pronto, el pequeño abrió la boca y emitió un sonido agudo, tan puro que rompió momentáneamente el silencio congelado del claro. La luz azul se expandió como un halo en todas direcciones. La sombra retrocedió, agitada, su forma temblando como si estuviera perdiendo cohesión. El bosque exhaló. Elena sintió como el viento se movía otra vez, tímidamente. Pero la sombra no desapareció, solo cambió. Su forma se concentró, tornándose más definida, más peligrosa. Sus bordes se endurecieron como fragmentos de hielo negro, y con un movimiento rápido, lanzó un filo oscuro directamente hacia la criatura gigante. Elena gritó. El pequeño gritó. La criatura gigante se irguió, preparada para recibir el impacto. Pero entonces, la luz azul del pequeño se volvió blanca. Un destello llenó el claro, un estallido silencioso. La sombra fue empujada hacia atrás, chocando contra los árboles congelados. Elena cayó de rodillas por la fuerza del resplandor. El pequeño colapsó en la nieve. La criatura gigante lanzó un rugido lleno de angustia, y el bosque volvió a callar. Elena recobró el aliento lentamente. El claro entero seguía impregnado del resplandor que había estallado desde el pequeño. La nieve aún flotaba en el aire como suspendida en un instante eterno, cayendo en movimientos tan lentos que parecía que el tiempo dudaba en avanzar. Cada copo brillaba con un matiz azulado, como si el destello reciente hubiera quedado atrapado en ellos. La curandera abrió los ojos y lo primero que vio fue a la criatura gigante inclinándose desesperadamente hacia su hijo. Su enorme cuerpo temblaba, sus líneas luminosas fluctuaban con una intensidad irregular, como si aquel estallido la hubiera debilitado todavía más. El pequeño permanecía inmóvil sobre la nieve, su luz interior casi extinguida. Elena sintió un vacío en el pecho. «No, pequeño, no te apagues», murmuró mientras se acercaba apresuradamente. Se arrodilló junto a él y lo tomó entre sus manos. El frío que emanaba era tan profundo que le quemó las palmas, pero no soltó. Podía sentir la fragilidad de su energía, una chispa que parpadeaba al borde de desaparecer. La criatura gigante acercó su enorme cabeza, rozando suavemente al pequeño con su frente. Un sonido grave escapó de lo profundo de su pecho, un gemido que atravesó la quietud del claro y que transmitía una mezcla dolorosa de miedo y amor. Elena levantó los ojos hacia ella. «Él intentó protegerte», susurró. «No dejó que esa sombra te alcanzara». La criatura cerró los ojos. Su respiración se volvió más pesada, como si cada exhalación costara un esfuerzo desgarrador. Las grietas en su costado brillaban con un azul débil, casi inexistente. Elena apretó los labios, sintiendo cómo la urgencia crecía dentro de ella. Sabía sanación, sabía calmar fiebres, cerrar heridas, restaurar tejidos dañados, pero aquello no era una herida común. Estas criaturas no eran simplemente seres del bosque, eran parte del bosque mismo. Hielo vivo, luz antigua, energía que había dormido durante generaciones. La forma de curarlas no estaba en sus libros ni en sus hierbas, pero algo la guiaba, un instinto suave, una intuición profunda, como si el bosque hablara directamente a su corazón. Colocó sus manos alrededor del pequeño, cerró los ojos y respiró profundamente. Intentó recordar todas las veces que había curado a alguien. El tacto calmado, la concentración, la intención amorosa. Y entonces, como un susurro cálido, llegó la energía. Una luz verde suave comenzó a fluir desde sus manos. No era luz brillante, ni poderosa.
ni intensa. Era calma, era vida. Era el eco de todas las veces que Elena había ayudado a un ser viviente a encontrar su equilibrio. La energía envolvió al pequeño. La criatura gigante levantó ligeramente la cabeza, observando. El bosque guardó silencio, pero un silencio expectante, lleno de atención. Elena sintió cómo la conexión se reforzaba. Su respiración se sincronizó con la del pequeño, como si ambos compartieran un mismo ritmo. La luz azul dentro de su cuerpo respondió débilmente a la luz verde, mezclándose, aceptándola. «Vamos», susurró. «No te vayas aún. Tu madre te necesita». El pequeño tembló, apenas un estremecimiento. La luz en su pecho se encendió un poco más. Elena permitió que la energía fluyera sin presión, sin fuerza, simplemente dejándose guiar por su intuición. Sabía que no debía imponer nada, solo acompañar. La criatura gigante inclinó su enorme cabeza hacia Elena, y ésta sintió la presencia inmensa de aquel ser, triste y poderoso, observándola con esperanza. Aquella criatura no tenía palabras, pero su corazón helado hablaba con una claridad que traspasaba cualquier idioma. De pronto, un temblor recorrió el claro. Las ramas de los árboles se sacudieron como si algo hubiera rozado sus copas. La sombra oscura reapareció entre los troncos, pero más lejos, como si dudara en acercarse. Elena levantó la vista, alarmada, pero no detuvo su flujo de energía. La figura oscura vibraba, deformándose, recomponiéndose, como si el estallido del pequeño la hubiera debilitado pero no destruido. Sus bordes eran más inestables, su movimiento más errático, pero seguía allí, observando, esperando su momento. Elena apretó los dientes. «Todavía está aquí». La criatura gigante gruñó con un tono de advertencia, aunque su cuerpo parecía demasiado exhausto para luchar otra vez. Las líneas de luz en su interior titilaban como un farol en medio de una tormenta. Elena vio que su respiración se hacía más superficial. No solo el pequeño estaba al borde del colapso, ella también. La curandera sintió el impulso de dividir su energía en dos, de intentar curarlos a ambos, pero sabía que eso era peligroso. Podría perder el control, podría desvanecerse, podría no ayudar a ninguno. Debía priorizar, y eligió al pequeño, porque sin él, la criatura gigante no tendría fuerzas para continuar. Porque él era la chispa nueva, la energía joven, la luz capaz de encender el bosque otra vez. La luz verde se intensificó. El pequeño respondió. Su pecho latió, lento, luego un poco más fuerte, y otro poco más. Elena abrió los ojos cuando sintió el cambio. La criatura diminuta respiró profundamente, y una nube de vapor azul salió de su hocico. Su cuerpo tembló, pero esta vez no por debilidad, sino por reactivación. La luz en sus líneas heladas se encendió, primero sutil, luego con más firmeza. «Eso es», susurró Elena con alivio. El pequeño abrió los ojos. La criatura gigante dejó escapar un sonido que parecía un suspiro mezclado con llanto. Inclinó su cabeza y tocó suavemente al pequeño, envolviéndolo con una de sus patas delanteras. Elena retiró sus manos lentamente, sintiendo el cansancio caer sobre ella como una ola pesada. Pero su alivio duró poco. El bosque volvió a estremecerse. La sombra, que hasta ese momento había observado, comenzó a moverse otra vez. Sus bordes se afilaron, y el aire alrededor de ella se congeló instantáneamente. Avanzó un paso, y la nieve se quebró bajo su presión, como si su presencia fuera lo opuesto a la vida. Elena sintió el miedo subir por su garganta. «No, todavía no», susurró. La criatura gigante intentó ponerse de pie, pero sus patas temblaron. Estaba demasiado debilitada. Su luz interna parpadeó peligrosamente. El pequeño la miró, luego miró a Elena. Después, miró a la sombra, y dio un paso adelante. «¿Qué haces?», dijo Elena con un hilo de voz. «No estás listo». Pero el pequeño avanzó otro paso, su luz aumentando gradualmente como si reuniera toda la fuerza que aún quedaba en su diminuto cuerpo de hielo. La sombra se detuvo, como si reconociera lo que venía.
Elena sintió una presión en el pecho. No, pequeño, no otra vez. Pero era inevitable. La luz dentro del pequeño comenzó a expandirse de nuevo, y el bosque, una vez más, contuvo la respiración. Elena sintió cómo el aire se tensaba alrededor del pequeño, como si la misma esencia del invierno se concentrara en un solo punto. El resplandor que comenzaba a formarse en su pecho no era una luz violenta ni repentina. Era una iluminación ascendente, pausada, parecida al amanecer cuando apenas toca el horizonte. La criatura diminuta respiraba con dificultad, pero había en sus ojos algo que no estaba allí antes: determinación. La criatura gigante intentó mover su enorme cuerpo para ponerse entre su hijo y la sombra, pero el temblor en sus patas era demasiado fuerte. Sus líneas luminosas parpadearon, y Elena entendió que aquella madre no soportaría otro enfrentamiento como el anterior. La sombra, sin forma definida, dio un paso adelante. Su presencia oscureció el claro como si la luz se desvaneciera dentro de ella. No era un ser hecho de maldad pura. Elena lo sentía. Era otra cosa, algo más profundo, algo que llevaba consigo la soledad del invierno más antiguo. Sin embargo, su intención no estaba clara. Su movimiento era lento, medido, como si buscara recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo. Elena dio un paso hacia el pequeño, pero el aire a su alrededor vibró y la detuvo. No era una barrera física. Era la sensación intuitiva de que si intervenía, rompería un equilibrio que no comprendía del todo. «Pequeño», susurró con voz temblorosa, «no te esfuerces demasiado». Pero el pequeño continuó avanzando. Cada paso que daba hacía que la nieve brillara bajo sus patas, dejando un rastro de luz azul que parecía dibujar un camino efímero. Su respiración emitía pequeñas nubes de vapor helado, y el bosque respondía con un silencio reverente. La sombra se detuvo. Las ramas de los árboles se inclinaron hacia adelante, como si observaran con un respeto inquietante. Elena tragó saliva. Sentía la presencia del bosque con más fuerza ahora, como si cada tronco, cada raíz, cada copo de nieve estuviera conectado a lo que ocurría frente a ella. En ese instante, comprendió algo que antes solo había intuido. Esa criatura diminuta no era simplemente una cría. Era un vínculo, un núcleo joven de energía que pertenecía directamente al corazón del invierno. El pequeño abrió la boca y dejó escapar un sonido tenue, casi un gemido, pero cargado de un significado que Elena no podía comprender del todo. La luz en su pecho aumentó y se expandió como un pulso que hizo vibrar la superficie del claro. La sombra respondió retrocediendo ligeramente, como si aquel brillo la obligara a replantear su avance. Sin embargo, no se detuvo por completo. Su forma osciló, y líneas negras se extendieron desde su centro, como tentáculos líquidos que buscaban un punto de apoyo en la nieve. Elena sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «Esto no es solo un enfrentamiento», murmuró. «Hay algo más profundo aquí». La criatura gigante emitió un gruñido suave, como si estuviera de acuerdo. Sus ojos, cansados pero llenos de amor, seguían los movimientos de su hijo con angustia. Elena sintió la urgencia de actuar, de ayudar, pero la energía que había gastado para salvar al pequeño la había debilitado. Aún así, colocó una mano sobre la nieve y dejó que su respiración se sincronizara con la del bosque. Intentó sentir, comprender, escuchar, y entonces lo percibió. Una historia sin palabras, transmitida mediante vibraciones ligeras del suelo helado. Un recuerdo antiguo del bosque, algo que había sucedido antes de que la villa existiera, antes de que humanos caminaran por esos senderos nevados. Una separación, una pérdida, una herida antigua que jamás fue curada. Elena abrió los ojos lentamente. La sombra, susurró, no quiere destruirlos. Busca lo que perdió. ¿Pero qué había perdido? Eso todavía era un misterio. La sombra avanzó de nuevo. El pequeño respondió con un nuevo pulso de luz. Esta vez, Elena sintió cómo ese resplandor no provenía solo del cuerpo del ser diminuto, sino también del suelo. El bosque estaba colaborando, como si prestara su energía al pequeño guardián. El resplandor se expandió, formando un círculo suave en el claro.
La sombra se detuvo justo en el borde. Se inclinó. Fluctuó. Parecía confundida. Elena observaba con atención. A pesar del peligro, había en aquel momento una belleza trágica, algo profundamente conmovedor. El pequeño caminó un poco más, y cuando lo hizo, la luz del bosque respondió otra vez, elevándose como un suspiro helado que tocaba las ramas de los árboles más altos. «Eres especial», dijo Elena en voz baja, con admiración. Más de lo que imaginaba. La sombra comenzó a moverse en círculos alrededor del pequeño, sin atacarlo. Elena comprendió que lo estaba evaluando, probándolo, buscando algo en él. La criatura gigante intentó levantarse, pero apenas logró incorporarse medio cuerpo antes de caer nuevamente, agotada. Un sonido de frustración escapó de su garganta. El pequeño miró a su madre, luego miró a la sombra. Después, avanzó un paso más. De pronto, la sombra se contrajo como si hubiera encontrado finalmente lo que buscaba. Un susurro profundo atravesó el aire. Los árboles temblaron. La nieve se levantó como un remolino. Elena levantó un brazo para protegerse del viento helado, y entonces ocurrió algo inesperado. La sombra no atacó, no se fusionó con el oscuro viento, no se lanzó hacia el pequeño, se dividió, como si una parte de ella hubiera sido arrancada, desprendida, liberada. Aquella sección desgajada tomó forma, convirtiéndose en un fragmento de hielo transparente que cayó suavemente sobre la nieve, brillando con un azul pálido. Elena parpadeó, confundida. La sombra retrocedió, debilitada por un instante. La criatura gigante emitió un rugido tan lleno de dolor que a Elena se le quebró el corazón. El pequeño miró el fragmento de hielo, lo olió, lo tocó, y la nieve debajo de él brilló. Elena dio un paso adelante, intentando entender. ¿Ese fragmento es parte de ti? ¿O parte de ella? ¿O de lo que este bosque perdió? La sombra lanzó un murmullo bajo, casi como un lamento. Su forma se volvió más densa, más definida, como si algo esencial le faltara ahora. Elena sintió un estremecimiento interno. Aquella sombra no era solo un enemigo. Era una guardiana rota, incompleta, aferrada a su dolor como única forma de existir. El pequeño tomó el fragmento con cuidado, sosteniéndolo entre sus pequeñas patas heladas. La luz dentro de él brilló aún más fuerte, como si aquel fragmento fuera un puente, un recuerdo, una pieza que encajaba con algo profundo y antiguo en su interior. La sombra dio un paso. Elena contuvo el aliento. La criatura gigante gruñó con furia, pero el pequeño avanzó hacia ella. La luz azul envolvió el fragmento. El bosque volvió a vibrar. Y en ese instante, antes de que Elena pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, la sombra se inclinó ante el pequeño, no en señal de amenaza, sino de reconocimiento. Elena se llevó una mano al pecho. Algo importante acababa de ocurrir, algo que rompería o sanaría la historia de esas criaturas, pero no había tiempo para celebraciones, porque la sombra, debilitada pero consciente, giró hacia el corazón más profundo del bosque, y algo más grande comenzó a despertar. Elena sintió cómo el claro entero cambiaba de respiración. Era una sensación palpable, como si el bosque, ese ser antiguo, silencioso y vasto, hubiera despertado un párpido más profundo al ver la sombra inclinarse ante el pequeño. Las ramas se tensaron, la nieve se tornó más luminosa y un eco sutil se propagó desde el suelo, tan suave que parecía un latido. El pequeño guardián levantó la cabeza, aún sosteniendo el fragmento de hielo entre sus patas. Sus ojos, antes frágiles, brillaban ahora con un matiz distinto, un azul más firme, casi ceremonial. Elena lo observó con asombro. Aquel ser diminuto, que horas antes había llorado bajo la nieve, ahora sostenía un vínculo que trascendía su comprensión humana. La sombra dio un paso atrás, pero su movimiento ya no era amenazante. Algo dentro de ella había cambiado. Su forma, antes caótica y agresiva, se volvía más estable, más lenta, más triste. Elena sintió esa tristeza como un peso en su pecho, como un lamento atrapado entre capas de hielo. La criatura gigante, aunque debilitada, inclinó su enorme cabeza hacia la sombra. No había rencor en ese gesto.
Había reconocimiento, había historia, había memoria. Elena lo percibió de inmediato. «Ustedes se conocen», murmuró. La sombra osciló, respondiendo con un murmullo que atravesó la nieve como una vibración melancólica. Era un sonido que evocaba inviernos demasiado largos, noches sin luna, soledades antiguas que habían dado forma a su existencia. El pequeño dio un paso adelante, acercándose a la sombra sin miedo. La criatura gigante emitió un gruñido suave, una mezcla de advertencia y aceptación. Y el bosque guardó silencio, no un silencio vacío, sino uno lleno de contemplación. Elena observó con una mezcla de temor y ternura. El fragmento de hielo en las patas del pequeño comenzó a temblar con un resplandor azul pálido. Aquella luz resonó con la marca que llevaba en su pecho, formando patrones que brillaban como runas vivas. El pequeño los miró, confundido pero curioso, como si acabara de descubrir algo que le pertenecía desde antes de nacer. Elena dio un paso para acercarse, pero se detuvo. Su instinto le dijo que no debía interferir. Ese momento no le pertenecía. La sombra extendió una parte de sí misma hacia el fragmento. No era un ataque, era un gesto lento, ceremonioso, casi reverente. Sus bordes se suavizaron, y por primera vez desde que apareció, la sombra dejó de temblar. El pequeño respondió levantando el fragmento con sus dos patas y acercándolo aún más, como si se lo ofreciera. La criatura gigante emitió un sonido bajo, casi un canto ronco que vibró en el aire helado. Sus líneas luminosas se encendieron con un brillo tenue, y Elena sintió que algo antiguo e importante estaba sucediendo ante sus ojos. Entonces, el fragmento se elevó. No por fuerza del pequeño, ni por la sombra. Era el bosque. Una columna de luz azul emergió del suelo, rodeando el fragmento y elevándolo lentamente hacia el centro del claro. La nieve en el suelo se alejó como dispersada por una fuerza invisible. Los árboles se inclinaron hacia adelante, como testigos de un ritual olvidado. Elena contuvo la respiración. El fragmento giró en el aire, revelando patrones internos de hielo que parecían moverse como corrientes vivas. El pequeño levantó la cabeza para seguir su trayectoria, y la sombra se acercó un poco más, su forma temblando como si contuviera una emoción que no sabía expresar. Y entonces Elena lo comprendió. El fragmento no era una parte de la sombra, era una parte perdida del guardián antiguo del bosque. Un guardián que había sido dividido. Un guardián que se había fragmentado bajo un dolor demasiado profundo. La sombra era el remanente oscuro. El pequeño era la parte nueva, la luz renacida. La criatura gigante era la portadora del linaje, la protectora. Ese claro era un santuario, un lugar donde los fragmentos del invierno recuperaban su forma original. Pero el proceso no estaba completo. El fragmento descendió lentamente y se posó en el pecho del pequeño. Elena dio un paso adelante, alarmada. ¿Es seguro? No hubo respuesta, solo luz. El fragmento se disolvió como polvo brillante, absorbiéndose en la marca luminosa del pequeño. Una onda azul se expandió desde su cuerpo y recorrió el claro entero. La sombra retrocedió, como si la luz la atravesara, pero no huyó. Permaneció allí, inmóvil, observando. El pequeño cayó de rodillas, temblando. ¡Pequeño!, gritó Elena corriendo hacia él. Antes de alcanzarlo, la criatura gigante interrumpió su paso colocando una pata en el suelo frente a ella, sin agresión pero con firmeza. Elena entendió. Debía dejar que el pequeño realizara el proceso solo. El pequeño respiró profundamente. Su cuerpo se arqueó. La luz lo envolvió. Y entonces, algo cambió. Un sonido profundo, casi como una nota sostenida, emergió desde el centro del claro. Era melancólico, pero también hermoso. La sombra respondió con un murmullo que parecía un lamento liberado después de siglos. La criatura gigante levantó la cabeza, como si escuchara un canto lejano que había esperado demasiado tiempo. La luz azul se transformó en luz blanca. Elena entrecerró los ojos. Y entonces lo vio. Por un segundo, solo un segundo, la sombra adoptó forma. Una figura alta, elegante, de hielo blanco y luz tenue. Un guardián antiguo. Un ser que alguna vez había sido completo. Y que había sido roto.
La imagen desapareció tan rápido como había llegado, desvaneciéndose en la penumbra helada. La sombra, debilitada y más pequeña, retrocedió hacia los árboles como si necesitara descansar. Elena sintió un temblor suave bajo sus pies. El bosque entero suspiró. El pequeño se desplomó hacia adelante. Elena corrió y lo tomó en sus brazos. Estaba consciente, pero débil, respirando con dificultad. Su pecho aún brillaba, pero era una luz cansada, como un farol que había gastado casi todo su combustible. «Shh, ya está, pequeño», susurró Elena sintiendo una ternura inmensa. La criatura gigante se inclinó y tocó al pequeño con su enorme frente. Sus líneas luminosas se encendieron también, aún debilitadas, pero con un matiz nuevo, como si hubieran sido restauradas parcialmente por la luz que su hijo acababa de absorber. Pero la calma no duraría. No todavía, porque el temblor en el suelo no se detuvo. Las raíces bajo la nieve se movieron lentamente, como bestias dormidas que comenzaban a despertar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra no era el final, era el aviso. Algo más profundo, más antiguo, algo que fue fragmentado junto con ella, iba a despertar en el corazón del bosque. Elena permaneció arrodillada en la nieve, sosteniendo al pequeño guardián en sus brazos. Su luz interior todavía parpadeaba con fragilidad, pero seguía allí, como una chispa que se niega a extinguirse incluso bajo el peso del invierno. La criatura gigante se acercó unos pasos más, inclinando la cabeza con un cansancio profundo, pero también con una devoción silenciosa hacia su hijo. El claro entero vibraba con un rumor inquietante, como si algo antiguo se moviera debajo de la superficie helada. Elena levantó la vista. El temblor del suelo era cada vez más evidente. La sombra permanecía en los bordes del claro, sostenida por un equilibrio difícil de entender. Ya no era un enemigo directo, pero tampoco una presencia tranquila. Su forma fluctuaba como si intentara mantener una cohesión que se deshacía con cada segundo. No atacaba, no avanzaba, no se acercaba más al pequeño. Era como si esperara o temiera. Los árboles se inclinaron ligeramente hacia el centro del claro, como si un viento invisible los empujara, aunque el aire estaba perfectamente quieto. La nieve comenzó a elevarse desde el suelo en partículas diminutas, flotando sobre la superficie como polvo estelar. Algo estaba despertando bajo los cimientos del bosque. Elena apretó al pequeño contra su pecho. «Todo va a estar bien», susurró, aunque su voz tembló al pronunciarlo. La criatura gigante acercó su enorme cabeza y tocó suavemente la frente del pequeño, como un gesto de consuelo y fuerza. Las líneas brillantes en su cuerpo se iluminaron de nuevo, pero no con la intensidad de un poder listo para luchar. Era una luz cálida, materna, casi melancólica. El temblor bajo la nieve aumentó. Un sonido profundo, como un crujido de hielo que se rompe en cámara lenta, resonó por todo el claro. Elena sintió la vibración subir por sus piernas y expandirse hasta su pecho. El pequeño se quejó débilmente en sus brazos. El bosque exhaló. La nieve se abrió. Muy despacio, como si una mano gigantesca levantara el suelo blanco desde el interior. La superficie del claro comenzó a separarse en fracturas circulares. Cada grieta brillaba con luz azul pálida. Parecían pétalos de una flor helada que se abría desde el centro. Elena dio un paso atrás. «No puede ser», susurró. La criatura gigante rugió con fuerza, un rugido que no era de ataque, sino de advertencia. La sombra retrocedió, como si aquella vibración le recordara algo que había intentado olvidar durante siglos. Por un instante, su forma adoptó un contorno nítido, casi humanoide, antes de disolverse nuevamente en un remolino oscuro. Las grietas se abrieron del todo, y desde la profundidad del hielo emergió una enorme estructura cristalina. Elena jadeó. Parecía una torre de hielo puro, esculpida con geometrías imposibles. No era obra de manos humanas, ni de la magia simple del bosque. Era más antiguo que todo eso. Era un corazón, un núcleo, una reliquia dormida desde un tiempo en el que los guardianes no estaban fragmentados. De su interior emanaba una luz azul intensa que pulsaba lentamente, como un corazón que vuelve a latir después de un largo letargo.
El pequeño levantó la cabeza, débil pero consciente. La criatura gigante tembló. La sombra se inclinó, reverente. Un susurro recorrió el bosque. No era un idioma, pero se entendía. Era una llamada, una invitación, un reconocimiento. Elena sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, más cálido, más vivo. El pequeño comenzó a brillar con más fuerza, como si aquel despertar estuviera conectado directamente con su propia existencia. Elena lo miró con asombro. «Tú fuiste creado para esto», dijo en voz baja, estremecida por la revelación. La criatura gigante emitió un sonido suave, un murmullo lleno de nostalgia. Sus ojos se llenaron de una expresión que mezclaba alivio y pena, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. El pequeño tembló, y con las pocas fuerzas que tenía, bajó de los brazos de Elena. Ella intentó detenerlo, pero la criatura gigante colocó suavemente una pata frente a ella, como diciendo que debía dejarlo ir. Elena tragó saliva, con lágrimas ardiéndole en los ojos. «Pero está muy débil», susurró. La criatura gigante inclinó la cabeza, y por un instante, Elena sintió todo el peso de una verdad que aún no había aceptado. Algunos caminos no están hechos para proteger, están hechos para permitir. El pequeño avanzó. Sus patas temblaban, su luz parpadeaba, pero cada paso hacía que la nieve bajo él se iluminara. Cuando llegó cerca del núcleo cristalino, la sombra se movió. No para atacar, sino para acompañar. Se colocó a un lado del pequeño, en silencio, como si supiera que también le pertenecía ese momento. Su figura osciló con un tono más suave, menos agresivo. Elena comprendió. La sombra no era enemiga del guardián. Era su otra mitad, su reflejo roto. El pequeño tocó la base del núcleo de hielo. La luz estalló. Un resplandor azul blanco llenó el claro entero. La nieve se elevó como polvo brillante. Los árboles se arquearon. El aire se volvió tibio por un instante. Elena sintió que algo en su pecho vibraba con fuerza. Los ojos del pequeño se iluminaron de un azul puro, y la sombra se inclinó por completo, como si devolviera al guardián algo que le había faltado durante demasiado tiempo. Entonces, la criatura gigante dejó escapar un sonido que nunca antes Elena había escuchado. No era un rugido, no era un gemido, era un canto profundo, antiguo, resonante, como si hablara directamente al bosque, y el bosque respondió. Luces comenzaron a encenderse en los troncos de los árboles. Copos de nieve se transformaron en destellos dorados. La vibración del núcleo de hielo se sincronizó con la respiración de las criaturas. Elena sintió que era testigo de algo sagrado. El pequeño guardián se elevó unos centímetros del suelo, envuelto en una esfera de luz. La sombra se elevó con él, pero más tenue, como si se integrara. La criatura gigante cerró los ojos, dejando que sus últimas fuerzas se unieran al proceso. Elena dio un paso adelante, con lágrimas cayendo por su rostro. «¿Qué estás haciendo?», susurró, aunque sabía que el pequeño no podía responderle. El bosque se iluminó por completo. La luz creció, se expandió, hizo vibrar el corazón mismo de la tierra, y entonces todo comenzó a transformarse. Elena parpadeó varias veces mientras la luz envolvía todo el claro como una nevada luminosa. Era un resplandor cálido, pero no quemaba, acariciaba. Cada copo que descendía parecía contener una memoria del bosque, un susurro, un aliento antiguo que había esperado siglos para ser liberado. El núcleo cristalino vibraba en un ritmo lento y constante, como si recuperara un pulso que alguna vez perdió. El pequeño guardián flotaba unos centímetros sobre la nieve, con su cuerpo rodeado de una esfera suave de luz azul y blanca. Sus ojos estaban cerrados, su respiración tranquila, como si estuviera durmiendo dentro de un sueño más grande que él. La sombra, ahora tenue, se elevaba a su lado, no como una figura amenazante, sino como un velo que lo acompañaba, como una parte que había regresado al lugar al que pertenecía desde el inicio. La criatura gigante observaba en silencio. Su cuerpo casi agotado brillaba intermitentemente, y aunque cada línea de luz parecía a punto de apagarse, sus ojos revelaban paz. Una aceptación profunda.
Una verdad dura, pero inevitable. Elena respiró hondo. La transformación continuó. El núcleo de hielo comenzó a abrirse como si fuese un capullo. Su superficie cristalina se fragmentó en pétalos transparentes que se doblaron hacia afuera, revelando en su interior una estructura compleja, hecha de luz. Era como ver el nacimiento de una estrella atrapada dentro de una flor congelada. La luz del pequeño fue absorbida hacia el núcleo, pero no como un sacrificio. Era un intercambio, un diálogo, una entrega de algo que ambos compartían. La sombra hizo lo mismo. Su forma se disolvió en un remolino oscuro que se mezcló con la vibración azul del núcleo, creando un contraste bello, un equilibrio entre luz y sombra, calor y frío. Elena observaba todo sin poder moverse. Estaba tan sobrecogida que sus pensamientos eran tan suaves como el viento. El bosque entero exhaló una segunda vez. Las raíces bajo la nieve dejaron de temblar. Los árboles se enderezaron lentamente. El aire recuperó su calma natural, y el claro, antes tenso y cargado, se llenó de una serenidad casi sagrada. La luz alrededor del pequeño comenzó a disminuir. Descendió con delicadeza, hasta que sus patas volvieron a tocar la nieve. Elena dio un paso adelante. La criatura gigante también. El pequeño abrió los ojos, pero algo había cambiado. Ya no brillaban con el azul débil de antes, ni con la luz desesperada que surgió durante el ritual. Ahora tenían un tono más profundo, más claro, más lleno, un azul puro, cristalino, que parecía contener en su interior fragmentos del reflejo del bosque. Estaba despierto, y estaba completo. Elena sintió una emoción tan intensa que tuvo que llevarse una mano al pecho. «Estás diferente», susurró. El pequeño inclinó la cabeza hacia ella, como si entendiera lo que acababa de decir. Caminó hacia Elena con pasos firmes, sin temblores, sin señales de debilidad. Era todavía pequeño, tierno, luminoso, pero había en él algo nuevo, una fuerza suave, una madurez inesperada, un eco del guardián antiguo que ahora vivía dentro de él. La criatura gigante se acercó, tocó al pequeño con su frente, y entonces ocurrió algo que quebró el corazón de Elena. La luz en la criatura gigante comenzó a apagarse, muy lentamente, como una vela que ha dado todo lo que tenía. Elena retrocedió un paso, con lágrimas que comenzaron a llenarle los ojos. «No, no puede ser». El pequeño guardián emitió un sonido suave, triste. Se acurrucó contra el cuerpo enorme de la criatura gigante, que respondió con un último destello tenue. Sus ojos se cerraron despacio, como si por fin pudiera descansar después de años protegiendo algo que estaba herido, dividido, incompleto. Y con un suspiro final, su cuerpo se convirtió en nieve, no en muerte, no en vacío, en nieve ligera, suave, pura, en un regreso al bosque, en una ofrenda de paz. Elena cayó de rodillas, llorando en silencio. No era un llanto desesperado, era un llanto triste, lleno de gratitud, como quien presencia el final de una historia antigua que, al fin, puede cerrarse. El pequeño guardián la observó, se acercó lentamente y apoyó su cabeza luminosa en la mano de Elena. Ella lo acarició con delicadeza. «Voy a cuidar de ti», susurró, con voz quebrada. «Te lo prometo». La sombra no volvió a aparecer. Había regresado al núcleo, o tal vez al equilibrio del bosque, donde ya no era amenaza, sino memoria. El claro brilló suavemente, como si diera gracias. Elena se incorporó despacio. El pequeño se acomodó junto a ella, pegado a su pierna. El aire estaba inmóvil, sereno, casi cálido a pesar del invierno. La nieve comenzó a caer de nuevo, pero esta vez no era pesada ni oscura, sino suave y luminosa, llena de destellos que parecían estrellas diminutas. Cada copo llevaba consigo un susurro del bosque, una bendición silenciosa, un mensaje de descanso. Elena cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. Sintió el invierno abrazarla sin dureza. Sintió la calma profunda que solo llega después de comprender algo verdadero. Abrió los ojos y miró hacia el horizonte. Era hora de volver a la villa, pero no regresaba sola. El pequeño guardián caminó a su lado, dejando un rastro de luz azul en la nieve. Y mientras avanzaban, el bosque murmuraba un canto suave,
un agradecimiento, un deseo de paz para ambos. Elena sonrió envuelta en lágrimas. Vamos, pequeño. El invierno todavía tiene historias que contarnos. Y juntos, bajo la nevada silenciosa, regresaron al camino, sabiendo que el bosque había despertado, pero también que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz.